Bueno, ante todo, muy buenos días. Gracias por asistir a esta pequeña charla en la que les mostraré un poco de los avances de la investigación doctoral que vengo desarrollando en la Universidad Nacional Autónoma de México. Como bien dice el título, es la caracterización del campo volcánico y geotérmico de las Tres Vírgenes en Baja California Sur, utilizando sismicidad pasiva y métodos de exploración profunda. Dentro de estos métodos tenemos el gravimétrico, el magnetométrico y básicamente en la que quiero enfatizar es en el magnetotelúrico y lo vamos a ver por qué. Bueno, el contenido de esta presentación tiene 7 puntos. Primero, los objetivos, una introducción. En esta introducción mencionaremos el por qué queremos utilizar diferentes métodos geofísicos para hacer estudios de exploración del campo volcánico y geotérmico. Además de los avances de la investigación doctoral correspondiente a 2 semestres de las que ya llevo en este posgrado. Además, participación en trabajos de investigación similares que se vienen realizando en México. Capacitación al grupo de monitoreo del Observatorio Vulcanológico recientemente creado en Arequipa y el proyecto futuro que podría ser, inicialmente pensamos por su importancia en el volcán Misti, y finalmente las conclusiones generales. ¿Cuál es nuestro objetivo principal o cuáles son nuestros 3 objetivos principales para hacer estos estudios? El primero es caracterizar las fallas, la profundidad y geometría de la cámara magmática y/o fuente de calor. En realidad, en esta zona todavía no sabemos si se trata de una cámara magmática o podría tratarse simplemente de una fuente de calor que viene de una profundidad muy superficial. Además, hacer la interpretación conjunta y elaborar perfiles, ya sea en 2D, dependiendo de la calidad de la información, y estas siempre enfatizando la parte sísmica de la cual he desarrollado en varios campos del campo geofísico. Además, proponer un modelo conceptual del campo geotérmico de las Tres Vírgenes. Generalmente lo que nosotros tenemos son estudios separados de, por ejemplo, estudios de fallas, pero considerando únicamente a veces la geología y en otros casos, en muy pocas veces, la parte geofísica. Lo que se quiere hacer aquí es presentar un modelo que involucre todas las áreas involucradas en el aspecto geológico, geofísico, geoquímico y otros estudios de las que podríamos disponer. Bien, en el caso de la introducción nosotros queremos hacernos una pregunta. ¿Qué parámetros podemos conocer de cada uno de estos métodos geofísicos propuestos en la investigación? Inicialmente hablamos mucho de la sísmica pasiva. La sísmica pasiva nos permite, en principio, si nosotros tenemos una excelente distribución de estaciones sísmicas alrededor, ya sea del estudio de un volcán o estudio de un campo geotérmico, o en caso de que nosotros querramos enfatizar el estudio de fallas particulares, pues nos va a permitir conocer cuál es la ubicación de estos sismos que ocurren en estas zonas. Los triángulos azules representan a las estaciones sísmicas y los puntos en negro representan a los epicentros de los sismos. En este caso tenemos el estudio del volcán Popocatépetl, que es también uno de los volcanes representativos en México, y lo que observamos es que los agrupamientos de esta sismicidad se ubican básicamente en la cima del volcán y en la parte sur-oeste de la misma. También, ¿qué podemos conocer con la sismicidad? La ubicación en profundidad. En profundidad nosotros podemos ver que normalmente los sismos ocurren a profundidades muy superficiales, en este caso hasta 5 kilómetros de profundidad. ¿Qué nos permite también la sismología? La sismología también nos permite conocer el estado de esfuerzos que estén ocurriendo bajo este volcán o en las zonas de fallamientos. En esta imagen que mostramos en esta zona podemos observar los estados de esfuerzos de este volcán
Y como ustedes pueden ver, si bien es cierto, la ocurrencia de los sismos ocurren en dos agrupamientos principales, el estado de esfuerzos es diferente en cada uno de ellos. Por ejemplo, esta es la distribución de una falla. Vemos un estado de esfuerzos diferente a lo que ocurre en la zona central del volcán. Además de esto, también podemos conocer o inferir de cuántas capas podría estar formado el subsuelo. ¿A partir de qué? A partir de la distribución de la velocidad de estas ondas sísmicas que pasan a través de los diferentes estratos de la que esté compuesto el subsuelo. Esta es una imagen también de la distribución de los esfuerzos, pero en profundidad. Ustedes pueden ver claramente que estos sismos no tienen, si se trata de un proceso netamente volcánico, los estados de esfuerzos pueden variar de acuerdo al proceso que esté ocurriendo dentro de ella. Un parámetro importante de la que nosotros queremos conocer cuando estudiamos zonas volcánicas, pues es conocer la zona de transición, es decir, dónde se propagan las ondas y dónde desaparecen o simplemente se dispersan. Cuando existen zonas con material fundido, como es el caso de los volcanes donde existe el magma, o puede ser, por ejemplo, el transporte de ya sea de gases o de agua, lo que vamos a observar en las señales sísmicas es una baja velocidad. Y este es un estudio del 2011 donde se ha observado claramente que las bajas velocidades ocurren básicamente en la zona que se encuentra por debajo del volcán. Y podemos verlos claramente cómo varía en esta zona volcánica. ¿Qué podemos encontrar con la magnetometría? En el caso de estudios de geotermia o volcánica, lo que nosotros queremos conocer es establecer la profundidad de la temperatura de Curie. ¿Qué quiere decir esto? Pues ver a qué profundidad desaparece la magnetización de las rocas. De acuerdo a estudios que se han hecho en zonas volcánicas, lo que podemos observar en este ejemplo, realizado también para la zona de Cerro Prieto en México, pues vamos a ver que el punto de Curie ocurre a 10 a 14 kilómetros, en este caso, pero en otros estudios también los podemos encontrar incluso a nivel superficial, digamos como a 5 o 10 kilómetros, entre otros. Obviamente, para esta información necesitamos hacer una serie de estudios en cuanto al flujo de calor. Con la gravimetría. Con la gravimetría, pues nosotros principalmente lo que queremos encontrar es una diferencia o la diferencia que puede haber en las densidades, de acuerdo al material de la que está compuesto. Cuando nosotros queremos conocer cuál es esta variación en el subsuelo, básicamente asociada a una fuente de calor, lo que vamos a observar o lo que se ha observado en diferentes estudios es que vamos a encontrar anomalías negativas incluso por debajo de los 64 miligalts. Este es un ejemplo de la intrusión magmática en el volcán Etna en Italia y nosotros podemos ver claramente aquí los valores, cómo nos podrían demostrar de que en efecto podría tratarse de esta intrusión. Con la magnetotelúrica. Si bien es cierto, nosotros hacemos diferentes estudios utilizando la gravimetría, la magnetometría, este método es un método mucho más robusto. Es robusto ¿por qué? En principio porque mediante él vamos a hacer el registro de las ondas magnéticas y también de las ondas eléctricas, todas a su vez. Por lo tanto, nosotros la información que vamos a disponer es una información real de la discontinuidad de las resistividades, no solamente puntual, que es lo que normalmente encontramos con nuestros métodos tradicionales,
sino en este caso, como se comporta en las tres direcciones y se comporta como un tensor, lo que vamos a observar es básicamente la discontinuidad en todas las áreas y no solamente de manera puntual. Bien, lo que queremos en este caso, nosotros con este estudio, es identificar la geometría y profundidad de la fuente de calor, que es el principal motivo del estudio. Asimismo, conocer la distribución de las fallas en profundidad, que es lo que normalmente nosotros podemos verlo en superficie probablemente, y con otros estudios geológicos tener una idea más clara de cómo está distribuido estas fallas, pero no sabemos cómo es su distribución en profundidad y hasta dónde podría llegar. Este método inició como un método básico de la geotermia. Sin embargo, durante los últimos 15 años, esto ya ha sido prácticamente universal para los estudios volcánicos, para los estudios de fallas, para los estudios hidrogeológicos, y vamos a verlo por qué. Aquí tenemos una tabla de la distribución de la resistividad eléctrica de los diferentes materiales, y en la que podemos ver que claramente podemos utilizarlo en todos los campos de la geología de la cual disponemos aquí en IGEMET. Y aquí podemos ver, ya que vemos que está muy de boga la parte minera, pues vamos a ver claramente de que esos estudios son muy buenos, y de hecho los diferentes estudios que se están realizando por las diferentes empresas privadas que se dedican básicamente a la magnetoteluria, pues están también incursionando en todo lo que es minería y en todo lo que es petróleo. ¿Cuál es el estudio más representativo que se ha encontrado hasta ahora con la magnetotelúrica en el caso de campos volcánicos y geotérmicos? Este es un ejemplo de las mediciones realizadas en la zona de Taupo. Y podemos observar en nombres RP, etcétera, WW, diferentes campos volcánicos. En los estudios que hicieron los diferentes autores, lo que decían era de que estos campos son independientes y que tienen una fuente de calor independiente. Con la magnetoteluria realizada bajo perfiles con distancias básicamente casi todas similares, ustedes pueden ver el perfil A hasta el perfil M y diferentes puntos a través de todo el campo volcánico y geotérmico, lo que se ha observado es, el perfil A, y este es el perfil A y este el perfil H, este es el último perfil. Lo que se ha observado es que, si bien es cierto, es un campo donde existen fuentes de calor relativamente independientes para cada uno de ellos, lo que se ha visto es que es alimentado por una gran fuente de calor única. Y aquí podemos observar claramente cuál es ese conducto del cual es alimentado cada uno de estos campos. Y ha sido un excelente estudio porque ha permitido generar mayor cantidad en megawatts de energía eléctrica a través de la explotación del vapor geotérmico. Y lo que se ha visto es que la reserva de calor es lo suficientemente como para poder hacer una explotación por varios años posteriores. ¿Qué parámetros podemos conocer de cada uno de los métodos geofísicos propuestos en esta investigación? Bien, normalmente cuando hacemos nuestros estudios individualizados, podemos sí señalar de que en efecto encontramos fallas, tienen cierta dirección, o en el caso de volcanes podremos inferir incluso con estudios isotópicos, de mencionar más o menos de dónde proviene esta este magma del cual ha tenido que ser formado el volcán. Sin embargo, si nosotros cruzamos diferentes estudios, lo que vamos a poder conocer en principio es cómo, por ejemplo, en el caso de la sismología representada por estas estrellitas, cómo se distribuyen a través de las estructuras geológicas de las cuales está compuesto un determinado lugar. En el caso de la sísmica, por ejemplo, incluso nos puede delimitar cuál es la zona de fallamiento que puede estar
tapado, que no puede ser visualizado en superficie. Y si se sobrepone los estudios magnéticos, también vamos a tener magnéticos gravimétricos, vamos a poder observar que en efecto se trataría de fallas que están ocultas y que no fueron mapeadas porque no han sido vistas en superficie. En la inversión conjunta, también con otros métodos, para el caso del volcán Etna, lo que vamos a ver es, por ejemplo, estudios de GPS, estudios de gravimetría y magnetometría, cómo delimitan la zona de mayor deformación de esta intrusión magmática. En el caso de la zona de Taupo, nosotros aquí vamos a ver claramente cómo el estudio de la sismología representada por estos círculos en blanco y estos pequeños círculos también representados aquí, cómo en principio dónde está la zona de transición en el lugar donde se transmiten las ondas sísmicas y donde ya no es posible esta transmisión o simplemente estas ondas se atenúan. La sísmica en esta zona de Taupo nos está diciendo de que la sismicidad alcanza básicamente como los 7 kilómetros. A partir de ahí existe un cambio y después vemos simplemente otro tipo de materiales de la que estaría cubierto. Esta es la zona representativa de la subducción en esta zona de Taupo, y lo que ellos observaron con la parte de la magnetoteluria, una geometría similar a una cámara magmática o fuente de calor. Este estudio, cuando fue ampliado básicamente para conocer de qué se trataría y además en conjunto con otros estudios, pues lo que observaron era que una geometría de la cámara magmática básicamente, aparentemente circular, y que estaría ubicado desde los 15 hasta los 20 kilómetros. Y la sismicidad terminaría aquí porque obviamente ya en este tipo de material las ondas sísmicas se atenúan o ya no se transmiten. En el caso, por ejemplo, del volcán Krafla en Indonesia, lo que nosotros vemos es que la sismicidad aquí es mucho más superficial. Esta sismicidad está representada por estos puntos verdes. Si nosotros comparamos aquí, vemos que esta sismicidad es mucho más profunda comparada con esta. Y la cámara magmática aparentemente tendría esta geometría y sería mucho más superficial que la primera. Ambas, por ejemplo, lo que podemos observar en el caso, por ejemplo, de definir cuál es la geometría de esta, pues está representada básicamente por los estudios de magnetotelúrica. Bien, los avances de la investigación doctoral de la cual vengo realizando se centran básicamente en la parte sismológica. Durante los siguientes dos, de las cuales ya debo de, de hecho ya inició el 4 de agosto, pues trabajaré en todo lo que es en los datos de la magnetotelúrica. Bien, el estudio se centra en esta zona de Baja California Sur. Esta es la península de Baja California. Aquí tenemos la Ciudad de México. Toda esta zona representada por líneas discontinuas corresponde al cinturón volcánico mexicano. Y en esta zona, además de tener los volcanes activos, también tenemos 3 campos geotérmicos actualmente operativas. Esta es la zona de Baja California Sur y este es el campo volcánico y geotérmico de las Tres Vírgenes, y está ubicado aproximadamente a 38 kilómetros de la ciudad más cercana, que se llama Santa Rosalía, y aproximadamente a 1.200 kilómetros de la Ciudad de México. Como ustedes pueden ver, esta es la continuidad de la falla de San Andrés. Este campo volcánico geotérmico, que lo hemos representado también en una ampliación de la zona, genera una energía de hasta 10 megawatts, que es mucho más pequeña de lo que se genera en estos campos, que son de 40 a 60, y otra que está mucho más al norte, que se llama Cerro Prieto, y que genera alrededor de 670 megawatts de energía. Centrándonos básicamente en el campo geotérmico de las Tres Vírgenes, lo que podemos ver son estructuras muy importantes. Aquí vemos
3 volcanes, una estructura mucho más antigua denominada el Aguajito, la Reforma y sistemas de fallas que siguen una orientación noroeste-sureste, y tenemos otra que viene desde el noreste-suroeste, y otros que vienen de forma lateral, a las cuales se ha denominado fallas de tipo strike-slip o de transcurrencia. Los volcanes que son de nuestro interés en este caso se denominan el Viejo, desde el más antiguo hasta el más reciente, el Viejo, el Azufre y la Virgen. La Virgen representa el volcán más reciente, aunque esta ha tenido una erupción pliniana grande hace 36.000 años y el más antiguo hace 87.000 años. Sin embargo, también ha tenido erupciones mucho más recientes, pero mucho más también pequeñas, ya no explosivas, sino de tipo efusiva. Esta es una fotografía de estos volcanes. Los estudios recientes geológicos y vulcanológicos lo que ha observado es que se trataría básicamente de 24 unidades geológicas vulcanológicas, representadas básicamente por flujos de lavas, domos, entre otros. Este es el volcán La Virgen, el Azufre y el Viejo. Aquí vemos, en este caso, en este mapa solamente se ha mapeado fallas que están visibles en los estudios. Sin embargo, estas, de acuerdo a los estudios más detallados de cada una de las zonas, pues estas fallas seguirían estas orientaciones. A esta zona de aquí le han llamado el Cañón del Azufre, y lo vamos a recordar porque vamos a ver un poquito de los estudios geofísicos en esa zona. Esta es una sección de la misma y podemos observar aquí el volcán La Virgen, el Azufre, el Viejo, y esta es la zona del Cañón del Azufre que estaría por aquí. Aquí vemos también la representación de los pozos. En líneas verdes representan a los pozos de inyección de agua, y en los de color rojo estamos representando o está representando a los pozos de producción del vapor geotérmico. ¿Cómo es que se han iniciado los estudios sismológicos en esta zona? Estos estudios provienen desde el 2003 y, como ustedes pueden ver, para hacer un estudio detallado, pues se necesita de numerosas estaciones alrededor de la zona. Ustedes pueden ver inicialmente de que todas ellas se centran en la zona que le hemos denominado el Cañón del Azufre y en las diferentes fallas. ¿Por qué? Porque los primeros estudios geológicos e hidrogeológicos y geoquímicos mostraban que esta era la zona de mayor prospecto para el caso geotérmico. Y por ello la distribución de las estaciones en esta zona, y algunas de ellas alrededor del volcán La Virgen. Esta es la falla regional más importante aquí. Aquí vemos nuevamente la distribución de las estaciones actualmente, y este es lo que ayer escucharon a Domingo decir: información en tiempo real. En efecto, en esta zona también se realiza la transmisión en tiempo real de todas estas estaciones. Cuando nosotros estudiamos volcanes, nosotros vamos a poder observar diferentes señales sísmicas. Esta señal sísmica, denominado volcán tectónico, es muy similar a lo que nosotros sentimos, a los sismos que nosotros sentimos y a los que les denominan de subducción. Pero también existen otras señales sísmicas, que son las que mostramos en esta zona. Este tipo de señales básicamente están asociados al transporte de fluidos, ya sea agua, gas o el magma mismo, y otros que pueden estar asociados ya por ejemplo, en el caso del tremor, a la salida de las fumarolas, entre otros. Sin embargo, nosotros nos vamos a centrar básicamente en este tipo de sismos volcanotectónicos para hacer el análisis de
distribución de los esfuerzos en la zona. Los primeros resultados, como ustedes pueden ver, información desde el 2003 hasta el 2012, se ha seleccionado 239 de un total de 604. Es decir, podemos tener mucha información, pero esta probablemente no tenga la calidad suficiente como para hacer un procesamiento más exhaustivo. Por lo tanto, de estas 263, lo que se ha observado es que estos sismos en zonas volcánicas con fallamientos locales, la sismicidad ocurre entre 0.4 y 2.4 de magnitud. Aquí tenemos nuevamente la cantidad de señales sísmicas seleccionadas para cada uno de los años. Y aquí una representación de los sismos en superficie. Aquí podemos observar claramente dónde está distribuido. Podemos ver los años de representación y también las magnitudes de cada uno de ellos. Si ustedes pueden observar, esta es la zona del volcán La Virgen, el volcán El Azufre y el Viejo, y la zona de interés inicial desde el punto de vista geotérmico. Toda la sismicidad se centra en esta zona. Esta es una pequeña representación de la sismicidad en 3D en profundidad. A ver, perdón. Lo que nosotros estamos observando es la distribución de los sismos en profundidad. Estas líneas en color celeste representan a los pozos de inyección y estos son los pozos de producción, los de color naranja. Y también se ha representado a la distribución de los fallamientos en superficie. Por ejemplo, podemos ver que toda esta sismicidad tiene una distribución aproximada, que tiene una inclinación en profundidad. No todas ellas tienen una distribución uniforme. Bien, si nosotros lo vemos ya en un plano, lo que podemos observar es que la mayor sismicidad se concentra básicamente por debajo de esta zona del azufre y la zona del volcán. Vemos, entre comillas, un vacío sísmico en esta zona, pero también vemos un vacío sísmico a partir de los 8.5 kilómetros. Lo que nos preguntamos es de qué se trataría. En la zona de la península de Baja California Sur en general, la corteza tiene una profundidad aproximada de 25 a 30 kilómetros. Por lo tanto, si existe deformación en esta zona, lo que deberíamos de esperar es que tanto aquí como aquí y en esta zona, pues la sismicidad debería de continuar. Sin embargo, por debajo de esta zona, en efecto, aparentemente encontramos la zona de transición. ¿Qué hay? ¿Qué más podemos decir con la sismología? Ya no lo sabemos, porque en esta zona ya no existe la transmisión de las ondas. Entonces, de acuerdo a los primeros avances, podríamos decir que en efecto en esta zona tenemos la zona elástica, pero a partir de ella, ¿qué es lo que existe? Para conocer cuál es el tipo de deformación en la zona, lo que se ha elaborado son mecanismos focales. Estos mecanismos focales, realizados a través de diferentes metodologías, nos está mostrando casi un mismo resultado del mismo, y lo que hemos visto en general es que existen fallamientos de tipo normal, de tipo inverso y también de transcurrencia, es decir, de tipo mixto. ¿Qué nos está queriendo decir? Pues que en efecto existe una correlación con el aspecto tectónico local de la orientación de las fallas y del tipo de fallamiento, pero también nos está diciendo que existe un porcentaje que podría estar asociado al proceso volcánico de la Virgen, o probablemente también al proceso de la explotación del vapor geotérmico y de la inyección. Este es el pozo inyector, estos son los pozos productores. Estos son los mecanismos representados, y lo que hemos visto es que se correlaciona muy bien con el estudio regional realizado por SUMI, que dice que para la zona de Baja California básicamente lo que vamos a observar son sismos de tipo
normal y de tipo transcurrente, que este es el caso de la falla Cimarrón. En perfil, lo que vamos a poder observar también son los mecanismos ya mostrados en profundidad, y a partir de él vamos a observar nosotros las direcciones preferentes del esfuerzo que se está generando en esta zona volcánica y geotérmica. Y lo que observamos en general es que estos esfuerzos principales o primarios se orientan en dirección noroeste-sureste, acorde a los tipos de fallamientos que existirían en esta zona y al estudio estructural realizado recientemente por Macías. Pero tenemos también otra distribución muy irregular que podría estar asociado a la sismicidad del proceso de producción o inyección de la zona, o también al proceso volcánico. Otro estudio que también se ha realizado para conocer la atenuación de las ondas en profundidad se llama CODA-Q. Lo que se hace es analizar estación por estación, pero en este caso podemos observar que el que sale del parámetro en general de todas estas estaciones mostradas en esta zona, pues es esta estación denominada el TB01 o residencia, que es como se le conoce en Tres Vírgenes. Y se ubica básicamente en la zona donde habíamos dicho del Cañón del Azufre. Lo que se ha observado es una alta atenuación de las ondas en esta zona. Por eso es que inicialmente los estudios geotérmicos que se hizo pensaban de que probablemente la fuente de calor estaría por debajo de esta zona. Y además porque también había evidencias en superficie, como fuentes de agua calientes e hidrotermalización, bastante hidrotermalización en la zona. Bueno, en general lo que hemos visto es que sí existe una atenuación. Esa atenuación está muy correlacionada con otros estudios realizados en otras zonas volcánicas, pero también se ha hecho la revisión bibliográfica de estos estudios, ya sea sismológicos o estudios de MT iniciales realizados en esta zona. Lo que se observaba es en efecto una alta atenuación y también una baja resistividad. En este caso, por ejemplo, la profundidad de exploración alcanzó los 2 kilómetros, no ha sido lo suficiente como para poder conocer a qué profundidad está la fuente de calor, simplemente decir entre qué zona entre qué falla y qué falla estaría ubicado esta baja resistividad asociada probablemente a esa fuente de calor. Y lo que finalmente se observó es que esta es una zona en efecto hidrotermalizada, pero también con rocas muy fracturadas. Sin embargo, no representaría la zona de mayor producción, y eso fue evidenciado posteriormente porque la producción de vapor bajó ostensiblemente, de tal modo que incluso llegaron a cerrar 2 pozos geotérmicos, y eso en costo de dinero obviamente es una gran pérdida. Por ello, decidieron de que en efecto sí existe mucha posibilidad, pero también hay otro problema, el problema de la acidificación de los pozos, básicamente por la intrusión del agua de mar, que generalmente hace que se taponen estos pozos y simplemente la limpieza sea mucho más complicado. Finalmente, les quiero mostrar de que además de hacer los trabajos sísmicos geofísicos en la zona de las Tres Vírgenes, también se viene participando en otros trabajos de investigación similares, en el caso de la parte sísmica en el volcán Popocatépetl, iniciando con los estudios sísmicos, pero también ya se está trabajando en la parte de los estudios magnetotelúricos para conocer la profundidad de la cámara magmática de este volcán. También viendo la distribución de los fallamientos en la zona de la misma Ciudad de México, que es bastante complicado de acuerdo a lo que hemos visto, pero también se está aplicando otros métodos de exploración geofísica. Finalmente, toda esta información o la capacitación recibida en cuanto a la metodología de nuevos softwares, etc., es transmitida a los
a los colegas de monitoreo quienes están trabajando este tema. Y también podemos observar de la última. Y finalmente lo que queremos hacer en la ciudad de Arequipa, básicamente con el volcán Misti. ¿Por qué? Pues porque se representa el volcán más peligroso en estos momentos por la cantidad de gente que vive en esta ciudad. Seguramente más adelante podríamos proponer para otros volcanes. Bueno, en conclusión, la sismicidad en la zona del volcán de las Tres Vírgenes están orientados básicamente en estas dos direcciones, a profundidades menores a 8. Los mecanismos focales también nos han permitido conocer qué tipo de fallamiento y a qué fallas estarían correspondiendo, cuál es el estado de esfuerzo de la zona, y la atenuación también nos estaría mostrando valores anómalos en la zona básicamente del cañón del azufre. Y este sería comparado con los datos iniciales tomados en el 2000 y se observa esa misma correlación hasta la actualidad. Bien, finalmente muchas gracias por su atención.